Pues muy buenos días a todos. Lo primero de todo, me presento, soy Juan Ortiz, director general de CODES, y la verdad que es un auténtico gusto y un placer estar hoy aquí presentando este webinar, que es tremendamente interesante, ya no solo por la temática, eh, de absoluta actualidad e interés es decir, en todo Occidente, en España y en Aragón, de lo global a lo local, pero sobre todo por tener unos ponentes con una visión y experiencia privilegiada para guiarnos en este recorrido. Y empiezo por presentarlos, porque la verdad que me vais a perdonar también porque voy a hacer un breve resumen de vuestra experiencia y vuestro perfil, porque la verdad que podríamos agotar la hora que tenemos de webinar solo contando vuestro historial y vuestra experiencia y ámbitos de investigación. Comienzo con el moderador, que lo hace en su calidad de muy reciente vicerrector de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial de la Universidad de Zaragoza, Javier Fabra, que decíamos ahora medio broma, medio en serio, que yo creo que vas a ser el moderador que más se va a tener que morder la lengua de todos los que hemos tenido, porque además de esta función de vicerrector, sobre todo lo que eres es experto en la materia de digitalización y gestión y computación de datos. Eres doctor ingeniero informática y investigador del IC3 con una amplísima experiencia, como digo, en todos los temas que afectan a la computación de datos y entre ellos, por supuesto, la inteligencia artificial. Y te va a tocar liderar esta mesa con dos expertos que sobre todo lo son realmente interesantes porque combinan a la perfección la visión tecnológica, pero sobre todo también la humanista. Empiezo con Paco Serón, además de quien puedo hablar en primera persona, sobre todo de su sensibilidad en el terreno de la sostenibilidad y la mejora del mundo, porque tuvimos esa oportunidad en otras vidas de trabajar conjuntamente la mejora de nuestra ciudad Zaragoza y el campus universitario, pero sobre todo, Paco, destaca esa posición tuya que has tenido de vicerrector en dos ocasiones como vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras de la Universidad de Zaragoza y también como vicerrector de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Pero Paco, sobre todo, también eres catedrático de área de lenguaje y sistemas informáticos en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza y amplísima experiencia que me saltaré también en los terrenos de la formación, de la investigación, en todas las fases de desarrollo de la digitalización que hemos experimentado. Yo creo que es un orgullo y un placer tener y poder compartir este momentito de charla contigo. Lo Y en mismo tercer digo. lugar tenemos a Paco Rojas, con también tengo el gusto de haber coincidido en otras batallas y que si destaco algo de su perfil, pues también sería ese papel puesto, ese pie que tiene siempre en la innovación, pero también en la realidad social y terrenal del mundo que vivimos, ¿no? Paco es ingeniero industrial y lleva la friolera de 30 años en el ITA, ni más ni menos, donde ha ejercido diferentísimas responsabilidades y además ahora también nos comentaba que incluso sigue cambiando de responsabilidades, lo que le hace mantenerse permanentemente activo, dinamizando este ecosistema de la innovación de nuestra comunidad. Voy a robaros 2 minutitos solo de presentación para generar un cierto contexto de este debate, que además me lo voy a llevar a un terreno casi personal, ¿no? Eh, yo creo que fue en el año 2001 cuando me topé por primera vez de la mano de figuras de relieve, en este caso de Felipe González y Juan Luis Cebrián, de la reflexión respecto a que todo el proceso de digitalización y eclosión de las comunicaciones digitales venían a transformar como nunca antes la sociedad en la que vivíamos y por encima seguramente de cualquier otra revolución que había habido antes. Estamos hablando en el año 2001, cuando solo el 15% de los hogares tenían internet y cuando todavía casi el proceso de digitalización que entonces experimentamos era esa primera etapa que se hace de sustitución, en el que coges la máquina de escribir, la conviertes en procesador de textos y empezaba ya a deslumbrar algunas cuestiones vinculadas a las comunicaciones globalizadas, ¿no? Entonces no fui capaz de entender bien el por qué apuntaban tan alto sobre esto, pero sí que es cierto que luego en el transcurso de las ya 2 décadas y media que llevamos en todo en este proceso, no hay ninguna duda de la importancia y la realidad que tenían esas palabras, pero no tiene que ver seguramente con la tecnología, lo que está detrás de esa gran importancia. Tiene que ver, una vez más, con la economía. Y no tanto con la economía en este caso, sino con el crecimiento de la economía, porque fijaros, detrás de la digitalización
lo que se dispone es toda una capacidad de crear actividad económica que no tiene base material, que se basa en lo abstracto y que se basa en lo artificial. ¿Y qué mejor puede haber para la economía que colonizar extensos terrenos que, como en ocasiones anteriores, no habían tenido una limitación por los materiales físicos, por la capacidad de producción de las personas? Es decir, estamos detrás de un terreno inexplorado, de un lejano oeste que se abre detrás a implementar formas de economía y explotación de servicios que no tiene fin. Y eso es tan así que en la última década o 15 años ya, las empresas que lideran el ranking mundial por facturación e importancia son todas las empresas de componente digital. Empresas que hace 20 años casi no existían y que hoy lideran los mayores volúmenes de levantamiento de financiación y de capacidad de generar economía que ha tenido probablemente nunca la economía que conocemos. Por tanto, efectivamente, estamos detrás de una realidad económica que supera el descubrimiento de América, que supera la revolución industrial, que estamos detrás de una capacidad de generar economía, como digo, en base artificial, que hasta ahora pensábamos que no tenía esos límites físicos, pero que también... El micrófono, Juan. Sí, Juan, estaba Ahora, muteado. perdón, se me ha cerrado inesperadamente, cosas de la digitalización. Bueno, recupero. Entonces decía que tenían toda esta potencialidad y que hasta ahora decíamos no tenía base física hasta que el propio desarrollo que tiene nos sitúa ante una realidad física que sí que existe, que son realmente esa necesidad de soportar todo el proceso de digitalización y su hardware y que consume una energía en unas dimensiones importantes y que empieza a tener unas necesidades de territorio para albergar infraestructuras de nueva creación como son los centros de datos y que además generan nuevos servicios, estos que se están creando nuevos. Antes hablábamos del metadato, ya casi nadie habla, o sea, del metaverso, ya casi nadie habla del metaverso, pero hoy la inteligencia artificial ocupa con fuerza ese espacio de servicios creados en esta nueva economía, que son intensivos en el uso de energía, que son intensivos en el uso también de agua, que son intensivos también en la concentración de disposición de territorios en torno a los nodos de comunicaciones, ¿no? Y nos introduce, por tanto, ya esa otra óptica que nos hace pensar en esta digitalización con base física, ya no solo con base artificial, y que, por tanto, nos enfrenta a retos en los que hay una perspectiva positiva, en la que efectivamente esa digitalización, esa inteligencia artificial puede ser elemento incentivador motor de la descarbonización, potenciador de la mitigación del cambio climático, pero también puede ser limitadora de la posibilidad del proceso de descarbonización de la industria por coste de oportunidad, ya no solo por sus propios consumos, sino también por ese coste de oportunidad que genera al limitar las posibilidades de que el territorio se desarrolle y albergue procesos de descarbonización o de creación de nueva economía, quizás planteando cuestiones también de índole ético como el volumen de empleo que se genera por actividad, la propiedad intelectual u otras cuestiones que podemos plantear. No me quiero extender más. Como decía, esto era solo marcar un poco los límites de este debate. Como diría en el ámbito de la investigación, estos son las tesis y a partir de ahí los desarrollos os tocan a vosotros y Javier, te dejo la moderación de este interesantísimo debate. Muchísimas gracias. Muy bien, pues Gracias. muchísimas gracias, Juan. Bueno, pues en primer lugar, daros las gracias, Juan, a la Fundación de Ecología y Desarrollo, tanto por la organización de este webinar como por poder contar con estos ponentes que tenemos, que yo creo que son inmejorables para este debate. Y bueno, la idea que tenemos, ¿no?, para esta sesión es que vamos a reflexionar sobre uno de los temas más relevantes, ¿no?, y urgentes, yo creo que tenemos en este tiempo, que es el desarrollo responsable de la inteligencia artificial en un contexto de sostenibilidad, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial a estas alturas todo el mundo la conoce, ¿no? Sobre todo esta ola que ha llegado nueva, que es la generativa. Hay que recordar esta tecnología dentro de las curvas de adopción de tecnologías disruptivas, en este caso la IA generativa, ¿no?, a través de ChatGPT, que eso fue su máximo exponente cuando salió ya hace unos años, tardó solamente 3 meses en alcanzar una curva de 100 millones de usuarios registrados, que para aquella fecha, pues bueno, el récord lo tenía TikTok con 9 meses, y el que lo bajara ChatGPT a solamente 2, 3 meses, ese nivel de adopción, ya indicaba, ¿no?, y era un factor muy importante de cómo esta tecnología iba a impactar dentro de la industria, de la sociedad, un poco de todo lo que nos rodea. Entonces yo creo que hoy en día ya pues la IA se ha convertido en una tecnología clave en toda la sociedad. Las capacidades que hemos visto que tiene para extracción de datos, interpretación, extracción de patrones, incluso tomas de decisiones en todos los niveles,
está transformando totalmente la forma en la que trabajamos, ¿no? Cómo nos comunicamos también incluso entre nosotros o cómo resolvemos problemas ahora con un montón de asistentes que nos pueden ayudar, nos pueden echar una mano y pueden hacer que nuestra eficiencia, sobre todo, pues mejore, ¿no? Drásticamente. Pero claro, esta evolución tampoco la podemos entender de una manera totalmente aislada. Entonces, conforme la inteligencia artificial se va integrando tanto en los productos, en las infraestructuras que usamos, en los servicios, también van creciendo las necesidades, ¿no? De que el desarrollo y el uso tengan que ir alineados con una serie de principios éticos, que se respeten los derechos humanos y que también contribuyan al bienestar común de la sociedad, si no vamos por un camino malo. Y además luego hay una cosa que está siempre detrás, ¿no? Que la mayoría de los usuarios de esta tecnología no ven, que es el impacto que tienen en los centros de datos y en las infraestructuras que sustentan esta tecnología. Entonces, claro, los centros de datos, estas grandes, sí, son infraestructuras, al final estos grandes edificios que contienen los servidores, toda la parte tecnológica, comunicaciones, etcétera, que hacen posible el entrenamiento y despliegue de los modelos de inteligencia artificial, tienen o la necesidad de consumir una gran cantidad tanto de energía como de recursos. Entonces, esto abre un debate muy interesante, que es lo que vamos a centrar inicialmente, ¿vale? Esa parte de cómo los centros de datos pueden intentar ser responsables desde la perspectiva del consumo, qué medidas se pueden tomar y qué impacto pueden tener. Y luego también iremos hacia una mirada más crítica, ¿no? Poniendo el foco en los desafíos y oportunidades que la IA nos va a plantear desde un punto de vista más de ética y más de medio ambiente. ¿Vale? Entonces, la idea es un poquito pues, poder compartir ideas, que estos ponentes fantásticos que tenemos que nos puedan ilustrar un poco con todo lo que saben e inspirar más prácticas, ¿no? Que nos permitan pues, ver cómo va a impactar al final esto de la IA en un futuro pues, más justo, más sostenible que podamos esperar. Entonces, a mí me gustaría comenzar lanzando una pregunta a Paco Serón, que tiene mucho que ver además con nuestra región, con Aragón, porque ya sabéis que hemos tenido hace relativamente poco la llegada de proveedores que están empezando a construir centros de datos, aprovechando el territorio, y esto abre una cantidad bastante amplia de oportunidades, pero también tiene una serie de retos y de factores que hay que tener muy en cuenta. Entonces, yo creo, Paco, aquí la pregunta sería, ¿cuál crees que es el contexto actual de los centros de datos, tanto a nivel regional como a nivel más global? Vale, pues buenos días a todos y gracias por la invitación a este webinar. Bueno, va a ser la vez que más rato voy a estar hablando. Luego intentaré no hablar mucho, pero sí que creo que es importante contextualizar bien qué es eso de los centros de datos y luego llevárnoslo pues, a nuestra tierra, ¿de acuerdo? Entonces, he preparado una hoja que os la voy a leer, ¿de acuerdo? Que intenta no dejarse nada fuera de todo lo que se puede hablar. Entonces, disculparme si es un poco largo, pero yo creo que va a contextualizar bastante bien todo el resto de la conversación que vamos a llevar. Entonces, voy a empezar haciendo reconocimientos. ¿A quiénes? Pues hay que aplaudir a las personas que han realizado las actividades de I+D+I, capaces de ofrecernos las herramientas de hardware y de software que están relacionadas por un lado con la nube y por el otro lado con la IA. También hay que aplaudir a las empresas, casi todas ellas multinacionales, que han corrido con los gastos para que todo lo anterior esté a nuestra disposición. Una obra global faraónica que muestra cómo hay empresas capaces de arriesgar grandes cantidades de dinero en tareas de investigación, de desarrollo e innovación, en pos de más dinero que les permita recuperar inversiones y, a ser posible, aumentar sus fondos de manera exponencial. Esto es fundamental, ¿vale? Luego, pros de todo este tipo de resultados que tenemos. Pues en términos positivos, la construcción y operación de centros de datos puede contribuir de manera significativa al desarrollo económico local. Las grandes instalaciones requieren inversiones millonarias en infraestructuras físicas, redes eléctricas y conectividad, lo cual puede estimular el crecimiento en zonas geográficas menos industrializadas. Asimismo, generan empleo directo en actividades especializadas como mantenimiento, seguridad, ingeniería o administración de sistemas, así como empleo indirecto en servicios logísticos, limpieza, hostelería y transporte. Contras. Al ser una tecnología novedosa, introducida con mucha rapidez por la necesidad de recuperar inversiones, se ha obviado lo que nos dice la sabiduría popular, y es lo que nos va a provocar todo el resto de las conversaciones. Vísteme despacio que tengo prisa. Aquí nos están vistiendo muy deprisa porque tienen mucha prisa. Y yo creo que eso no es demasiado bueno. Pero bueno, con el crecimiento exponencial del tráfico de datos, la proliferación de servicios digitales y la expansión de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la Internet de las cosas, la presión medioambiental derivada del funcionamiento de los centros de datos ha adquirido una dimensión crítica. Por ello, ha surgido
o han surgido los siguientes conceptos claves alrededor de los centros de datos y servicios en la nube, como son la huella ecológica, la huella de carbono, la huella hídrica, la eficiencia energética, la gestión de recursos, sostenibilidad o impacto ambiental. Dependiente todo ello de las ubicaciones seleccionadas, sus fuentes de energía, especialmente deseadas son la eólica, la solar y la hidroeléctrica, el entorno legal y la planificación territorial. Es decir, lo que se dice dentro de un entorno y de unos centros de datos depende de la geografía. No es lo mismo estar en Estados Unidos, en un desierto, que estar en el Polo Norte o estar en Aragón. Lo que requiere para intentar resolver todo ese tipo de problemas, avanzar en la caracterización y descripción del impacto ambiental, que no está definido completamente. La recopilación de datos de las empresas y la necesidad de la publicación transparente de sus impactos específicos y cómo los miden. Generación de certificaciones, creación de nuevas legislaciones y recomendaciones. Avance en todas las tecnologías asociadas, porque hay mucho hardware y hay mucho software. Sin olvidar que los principios éticos que hay que tener presente en relación con todo esto es la transparencia, la justicia y equidad, la privacidad, la responsabilidad, el impacto social y ambiental. O sea, si os fijáis, hay un montón de palabras clave que han salido aquí y adelante con ellas. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Paco. Bueno, pues yo creo que como es una introducción fantástica, además, yo creo que aquí también uno de los puntos clave que has marcado, ¿no? Es la importancia que tienen esos centros de datos con ese hardware y ese software que los proveedores están desplegando. Un poco la necesidad de recuperar esa inversión es porque esa inversión ha sido millonaria, ¿no? Han hecho una inversión enorme en todos estos materiales con el fin, sobre todo en los últimos años, de poder desplegar modelos de inteligencia artificial generativa, que es lo que más está pegando, que tenían esas grandes demandas, ¿no? de consumo energético. Aquí un poco, como veis, yo creo esto, Paco Rojas, te lanzo la pregunta, ¿cuál crees que es un poco el impacto que tiene, ¿no? A nivel de huella de carbono que podemos ver a través de los centros de datos? ¿Crees que de alguna forma lo podríamos cuantificar o comparar de manera más o menos transparente, ¿no? El coste que tiene la implantación, el entrenamiento, el mantenimiento de todos estos modelos en los distintos centros que tienen los proveedores. Gracias, Javi. Gracias, Ecodes. Y primero un disclaimer, que vamos a empezar. Si, además lo estuvimos hablando estos días que hemos estado teniendo unas reuniones previas para trabajar esto. El uso del lenguaje y las palabras y los conceptos es importante, porque el mundo entiende muchas cosas que a veces no son correctas. Entonces, si a lo largo de esta charla hay una disensión entre lo que dice Paco Serón y lo que digo yo sobre el mismo concepto, quedaros con la de Paco Serón. ¿Vale? Es decir, porque, bueno, creo que es importante también que me equivoque, porque voy a reflejar mucho lo que es el mundo actual, que está bastante revuelto. Es decir, al final estamos usando unos términos por otros de forma indistinta porque nos bombardean por todos los lados. Entonces, cada uno con sus modelos mentales los convierte en algo suyo y se mezclan. Entonces, esa labor académica de intentar establecer un campo de juego con unas reglas claras, pues desde luego la va a marcar mucho mejor el que, que yo. Y respecto a la pregunta, pues nada, nos tiramos ya a la piscina. Eh, es muy complejo. No es muy complejo por la propia tecnología, porque de alguna forma si hay algo que se pudiera medir son los temas que están digitalizados y esto per se es una tecnología que si se quisiera pues se podría llegar a identificar y poner las ondas adecuadas en los procesos y en los cálculos y los algoritmos como para saber dónde se están ejecutando exactamente y con todos los datos que estuvieran alrededor de estos grandes centros de datos que los tienen porque los necesitan para gestionarlos adecuadamente, pues se podría extractar. Pero por el otro lado, es cierto lo que está diciendo Paco, la velocidad a la que vamos, pues probablemente, aun a pesar de las grandes milmillonarias inversiones y gente que está detrás de esto, el trabajar estos aspectos probablemente sean secundarios en su estrategia, ¿vale? Es decir, probablemente tengan datos. Como sociedad, pues sí, podríamos poner sondas a las entradas de los recursos más básicos. Podríamos saber cuánta energía eléctrica están consumiendo y podríamos saber eh, cuántos de los otros recursos también, porque es la propia sociedad y la geografía cercana a la que se los está proveyendo. Pero el cómo trasladar eso a
cientos, miles, millones de procesos concurrentes que se están estableciendo de una forma distribuida para solucionar diferentes problemáticas, pues yo creo que sería complejo y a veces pues introduciría un mayor consumo, que es lo que probablemente quisiéramos evitar. Entonces, como todo en esta vida, hay que tener un balance, hay que buscar el equilibrio entre unas cosas y otras. Muy bien, muchas gracias, Paco. Mm. Respecto a esto que comentas, además, yo creo que es un dato importante es que los proveedores realmente a día de hoy sí que nos dan o nos permiten, ¿no?, obtener una especie de informe sobre las emisiones y el impacto que tiene nuestra utilización de sus servicios, ¿no? Cuando tú estás utilizando servicios en la nube, el proveedor sí que tiene, en general ahora todos los grandes lo están implantando ya, tiene una parte, ¿no?, que es una aplicación con la calculadora, que es una calculadora, pero es una caja negra, porque nosotros no sabemos cómo están midiendo o cómo están obteniendo esa información. Entonces, yo creo que aquí uno de los puntos importantes, ¿no?, fundamentales, que esto también salió estos días que estuvimos hablando, era el tratar de utilizar normativas, ¿no?, comunes, puntos estandarizados, puntos unificados al final entre los proveedores para que esa información que nos dan que sea homogénea, porque realmente uno de los problemas que tenemos es que yo puedo ver un informe, parece un impacto fantástico, pero luego otro proveedor me da otro informe con otras métricas distintas o un cálculo totalmente diferente y eso ya no hay forma de cuadrarlo. Entonces, ¿hasta qué punto consideráis, Paco Serón, que estas empresas tendrían que publicar informes de sostenibilidad específicos, ¿no?, siguiendo métricas de consumo, emisiones, en un principio en base a una serie de estándares, ¿no?, de métricas al menos unificadas entre los propios fabricantes? Hombre, es evidente y estoy convencido que la preocupación fundamental es de ellos. Es decir, ellos están pensando que están entrando en territorios y los territorios se ponen a escuchar y a disfrutar o a sufrir los resultados de sus actividades y ellos emiten informes, evidentemente. ¿Por qué? Porque si no los emiten ellos, la gente se empezará a analizar qué es aquello que tenemos allí. Entonces, lo que sí que es verdad es que, igual que las normativas de sostenibilidad o de contaminación o de cualquier cosa, en cada país no son las mismas, ¿vale? O sea, miden el CO2, pero como lo miden, no es lo mismo medirlo de una manera que medirlo de otra. Medirlo en 800 estaciones son 4, ¿vale? Entonces, hay que ir camino de la estandarización. Eso es lo que hacen típicamente los ingenieros, que es, vamos a estandarizar procesos y vamos a ver si somos capaces de hablar de sostenibilidad como hablamos de los tornillos o de los folios DIN A4 o de los DIN A3, que es que todo el mundo entiende exactamente qué es eso, ¿no? Y tú lo mides en Inglaterra, lo mides en Japón y un DIN A4 es un DIN A4. Bueno, pues esto evidentemente va a empezar. Problema, que pienso yo, que como cada país va a su bola y hay países que de pronto son muy verdes y de pronto llega uno, como ha pasado en Estados Unidos, y no quieres ser verde, quieres ser color panizo, pues entonces ahí hay una gran problemática. Pero vamos, yo sé que este tipo de grandes empresas, y vosotros también, bueno, tienen que cumplir unas normas muy rígidas, sobre todo en los países de nacimiento, en Estados Unidos. Entonces, mientras no las modifiquen, es factible decir, oye, dame tus informes que me los vas a dar, ¿de acuerdo? Dámelos de la manera más transparente, pero no me des solo los números, dime cómo los has medido. Y hasta ahí podemos llegar en estos momentos. Eso Luego, es. como podemos intervenir, ¿no?, en algún momento por Sí, sí, decir sí, sí, algunas cosas. perfecto. Vale. A mí me gusta introducir el concepto de si deberían o no, es decir, porque al final no deja de ser una industria que probablemente sea más limpia que otras. Entonces, así de partida, las tecnologías siempre han dicho que estos son tecnologías más blancas. Em, Se deberían, a mí creo que son los primeros interesados ellos, porque yo creo que sí que nacen de una forma probablemente también mucho más comprometida con la sociedad, pero, pero a mí me gustaría también ser conscientes que todo en esta vida es relativo, que se puede hacer relativo frente a unos u otros, y que esto va a llevar además, vamos a encontrarnos a lo largo de toda esta charla con el tema de la regulación. Ya no solo hay que establecer un estándar, sino probablemente habrá que meter algún mecanismo que regule, que lo publique, que lo publiquen de esa forma. Todos estos temas que tienen que ver con protocolos de medición, sabemos por otros mercados que llevan sus tiempos de acuerdos para llegar y plantearlo. Y aquí me da la sensación de que se va muy rápido.
Entonces, bueno, es simplemente que vamos a chocarnos todo el rato con esta velocidad. ¿Y creéis que esto, por ejemplo, sería compatible con algún sistema tipo, pues igual que hay en el mercado de alimentos, el etiquetado, ¿no? ¿Creéis que sería viable o que debería existir un etiquetado ecológico para los sistemas de IA, ¿no? Que al final informaran a ese usuario final sobre el consumo energético y las emisiones asociadas con lo que está haciendo? A ver, eh, como que lo están intentando, eso que has dicho tú antes de la calculadora. Sí, Dicen, mira, para nosotros todas estas tecnologías en la calle son completamente novedosas. A la gente no se le ocurre pensar que cuando dice muchas gracias está gastando un montón de CO2. Cuando de una conversación con sí, ChatGPT o sí. con esto, dice, muchas gracias. Oye, que no me dé las gracias, que no me dé las gracias. Dale al botoncito del dedo hacia arriba o hacia abajo, ¿de acuerdo? Pero cada vez que tú me das las gracias, estoy gastando un porrón de dinero y estoy gastando un porrón de kilovatios, con lo cual un porrón de CO2. Entonces, nos tienen que acostumbrar a hacer bien las cosas. Y una forma que empiezan a introducir es decir, mira, eh, tu actividad, mira cuántos tokens, tienes una calculadora, mira lo que hemos gastado, según ellos. Te lo puedes creer, no te lo puedes creer, pero según ellos. Y tenemos que empezar a ser proactivos para que esto no es una fiesta que la paga alguien, aunque pagues tú una cantidad de dinero al mes. No, no, es una fiesta que nos está costando a todo el mundo un montón de recursos. Entonces, aprendamos, pero no nos enseñan. No, o no nos enseñan o no enseñamos, o tampoco ellos nos dicen cómo hay que enseñar, porque como mucho, haz bien la pregunta y hay libros sobre cómo hacer un prompt, pero no hay libros cómo hacer un prompt que gaste menos vatios. ¿Vale? Eso Entonces, es. poco a poco iremos entrando. Y yo creo que eso, por la cuenta que les trae, nos irán enseñando ellos. Con la respuesta, además, hay una pregunta que tiene que ver un poco con el alcance 3, de por dónde empezar, ¿no? Si imaginaos que si cada vez que tuvieras el prompt tú pudieras acceder a esa etiqueta, ¿vale? Es decir, pues este es modelo A+, de eficiencia energética. Los grandes hiperescalares sí que tienen la posibilidad de, cuando eres un desarrollador, poder utilizar entre sus diferentes modelos aquellos que están incluso computando contra procesadores más eficientes. Si a ti la respuesta te vale, esa calidad, pues probablemente puedas tú decidir de forma consciente si quieres incidir en un mayor o menor consumo de recursos. Vuelvo a lo que dice Paco, siempre con el planteamiento de que son ellos los que te están proveyendo de ese dato, ¿vale? Pero, pero bueno, debería ser interesante, sí, igual sé que en otros mercados se están produciendo estas etiquetas, sobre todo para el uso del consumidor, porque las grandes empresas ya van a tener sus mecanismos, sus acuerdos para hacerlo. Eso es. Oye, creo que aquí también sería importante no remarcar, hay un punto ya que los propios proveedores ya llevan un tiempo desarrollando, que yo creo yo lo veo como un enfoque que es un win-win, que son los pequeños modelos de lenguaje que además actualmente nos dan dentro de los propios dispositivos, ¿no? Ahora tú te puedes comprar un portátil o en telefonía móvil, ya lo están sacando, ¿no? Con sus modelos embebidos, que son modelos que ya no sales al centro de datos para poder ejecutarlo. Es un modelo que tú tienes en tu dispositivo y que se encarga de tareas sencillas, ¿no? Pues te puede servir para hacer un pequeño resumen o para hacer una traducción ligera o para extraer información al final, pues sobre todo es la parte todo de manejo de textos, ¿no? O si tengo un montón de correo electrónico que me lo pueda resumir al final en unas pocas frases que me detecte cuáles son importantes, etcétera. Eso realmente ya implica una reducción en ese impacto, porque al final lo que estás consiguiendo es que el usuario ejecute un modelo en su dispositivo, que es un dispositivo de bajo consumo, y más si lo comparamos con los centros de datos, y ya no está saliendo hacia afuera a utilizar un gran modelo de lenguaje, ¿no? Que es el que realmente va a hacer un consumo totalmente extraordinario para a lo mejor una tarea que tú con muy poquita energía puedes realizar sin ni siquiera tener que salir de todas las máquinas que tú puedas tener a tu alrededor. Esto, claro, al final también nos lleva a pensar que esa reducción, por ejemplo, en este caso, ¿no? Con dispositivos que ejecutan esos modelos más pequeños de lenguaje, eso funciona muy bien. Implica también que tiene una reducción en toda la huella de carbono y en todo el impacto que pueda significar, pero a cambio también los modelos son mucho menos precisos. O sea, si tú, por ejemplo, en el teléfono móvil le pides que te genere una imagen, ahí ya no te lo va a hacer ese modelo, ahí va a salir hacia afuera, ¿no? Va a ir al proveedor, le va a pedir que me haga la imagen y yo me la voy a traer de vuelta para que mi usuario la pueda ver. Claro, ¿hasta qué punto es aceptable
sacrificar el rendimiento o la precisión de un modelo a cambio de esa reducción significativa del consumo energético. ¿Cómo lo veis? Vamos a ver, yo lo veo de la siguiente manera. Depende de la importancia que tú le des a la herramienta que tú Eso necesitas es. para resolver el problema que tú tienes. Entonces, para andar por casa, tú en tu casa o en tu despacho haciendo cierto tipo de tareas, no hace falta ir a un supermodelo gigantesco. Ahora bien, en el momento que las consultas que se hacen tienen que ver de alguna manera más o menos proporcional con tu trabajo, la calidad de tu trabajo y tu sueldo o las ganancias de la empresa, entonces, qué duda cabe que ahí la única diferencia está en los datos me fío que los saco fuera o los datos me los quedo dentro y entonces el castigo es un poco tener menos potencia de trabajo. Claro. Yo creo que eso lo va a decidir el interés de cada una de las personas en relación con su problema. Y el propio mercado, porque tú decías, Google acaba de presentar un modelo para llevar los smartphones. O sea, este va a ser una línea de trabajo que ahora estamos pensando en smartphones, pero que habrá dispositivos, vamos a decir robóticos, que en Mm. algún momento para interaccionar van a tener que necesitar modelos que permitan hacer una interacción con los humanos. Entonces, eso les interesa a ellos mismos que tenga unos bajos consumos, porque si no chupas una batería autónoma. Entonces, el propio mercado va a llevar a que haya modelos cada vez más capaces, autocontenidos y probablemente con mucha menos huella, pero no porque sean almas benditas de la caridad, sino porque es imprescindible para desarrollar algunos modelos de negocio y algunos mercados que yo creo que se van a expandir. Eso es. Un poquito esto alineándolo con una perspectiva más académica, ¿no? Vosotros que tenéis un perfil de ciencia e investigación, ¿qué incentivos creéis que podríamos dar a la comunidad académica e industrial para que pudieran priorizar esa investigación en arquitecturas de nuevos modelos de inteligencia artificial que fueran más ligeras, ¿no? Que fueran más eficientes y que, por tanto supusieran un consumo menor o un impacto menor? ¿Cómo creéis que se podría incentivar o qué tipo de acciones habría que tomar? Yo creo que deberían haber empezado a incentivar hace 20 años. Hace 20 años, fíjate, que te estoy hablando de que prácticamente los modelos eran una cosa de ciencia ficción en ese momento. Sí, Eh, es por filosofía, más bien por culturas. ¿Por qué todo esto ha nacido en Estados Unidos y no ha nacido en Europa? Porque los cerebros que hay en Europa y los cerebros que hay en Estados Unidos, más o menos igual, o en China, son cerebros, hay que decir que somos de la misma especie. Y hemos estudiado más o menos los mismos tipos de carreras y hay gente para todo. Bueno, es la cultura. Entonces, claro, eh, ¿qué nos queda? Lo que nos queda a Europa es aprender lo que ellos nos han querido enseñar, ¿vale? Ponerte al día de alguna manera, que siempre es factible, eh, añadirte al carro. Y lo que yo creo que va a ser más importante para Europa es, vamos a empezar a utilizar estos cacharros que nos están poniendo entre las manos para hacer productos que estos no han hecho. Y son productos comerciales, evidentemente. Productos que van a hacer empresas, que van a hacer grupos de investigación, que van a hacer para resolver problemas, que hay muchísimos problemas en esta vida. Entonces, no todos los van a resolver ellos. No tienen esa potencia. Entonces, yo creo que eso es lo que nos queda. Y en algún momento, algunos empezarán a decir, oye, vámonos a hacer un pequeño modelo. Ya en España ya ha habido un intento, ¿no? En Cataluña, de hacernos una especie de modelo de lenguaje adaptado al castellano y eso es. al Sí. vascuence, y han hecho algo. Alia. Eso es, han hecho algo. Tampoco es que presuman mucho de él, Sí. pero sí que es verdad que se puede presumir porque lo has hecho, lo hemos hecho. Entonces, claro, te pones a hacer algo, no vas a compararte con toda esta gente y con toda la inversión que llevan y con el tiempo que llevan. Pero bueno, yo creo que son esas soluciones más o menos pequeñas que nos vienen bien, hacer modelos razonablemente pequeños para resolver problemas muy concretos, y ahí sí que podemos hacer muchas cosas y ahí las ideas serán de las personas que intervengan. Entonces, y yo creo que eso en el mercado ya está. Es decir, a los países y a la Comunidad Europea le interesa invertir en que haya profesores o investigadores en universidades
públicas o en centros de investigación y tecnológicos que se vayan metiendo en el carro lo más profundamente posible para hacer transferencia, y las empresas se van a intentar coger estas herramientas y con estas herramientas voy a hacer innovación y voy a intentar sobrevivir en este mundillo como lo han ido haciendo hasta ahora. Y Eso es. el mundo de la investigación, además, es uno de los mundos que va a estar más, vamos a ver, afectado por esta tecnología. Yo creo que hay que volver a replantear todos los modelos de incentivos, vamos a decir, reputacionales científicos a la hora de desarrollar y generar conocimiento, porque va a ser complicado, y eso seguro que lo hablamos después, diferenciar cosas porque se generan muy rápido y tienen la apariencia de que realmente son adecuadas. Aquí el algoritmo es muy fácil. La reputación, yo siempre lo he dicho, hay dinero desde el punto de vista reputacional y luego hay gente que tiene el propósito. Si con las tres cosas Oh, nunca son absolutas, es decir, los mercados probablemente estén financiados a un tipo de investigaciones y no otras, si encontramos que las que tienen que ver con la huella de carbono, por lo que he dicho antes, son interesantes, pues se va a producir. Desde el punto de vista reputacional, de la carrera científica, pues bueno, son mercados, probablemente sean campos de investigación que tengan cierta repercusión y que estén abiertos, con lo cual habrá gente que vaya diciendo. Otra cosa es que tengan las herramientas adecuadas como para desarrollarlo, veremos. Eso como cualquier otra faceta investigadora. Y desde el punto de vista del propósito, pues a esta gente sí que hay que ayudarlos, especialmente desde organismos, instituciones y sobre todo los gobiernos. O sea, en Europa, con lo que decía Paco, no hay una entidad suficientemente grande como para poder generar un impacto equivalente a los grandes hiperescalares. Debería ser los gobiernos, no sé si todos juntos en Europa, pero sí que debería haber una acción coordinada si no nos queremos quedar atrás. Eso es. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ir girando un poquito ahora hacia los aspectos más de ética, ¿no? Ujú. De derechos fundamentales y demás. La IA se equivoca, ¿no? A veces toma decisiones que pueden estar equivocadas o incluso que puede causar perjuicios según qué tipo de proceso estemos ejecutando. ¿Quién creéis que debería asumir esa responsabilidad cuando un sistema de inteligencia artificial toma esas decisiones erróneas? ¿Creéis que se puede aplicar o se le puede considerar como una responsable legalmente? a ver, la opinión. Una herramienta nunca es responsable de nada, para empezar. Pueden ser responsables los que han hecho la herramienta o los que han Eso utilizado la es. herramienta. Entonces, esto siempre acaba siendo, como decía Paco el otro día, acaba estando en manos de un juez. El juez decidirá, en base a sus conocimientos, asesorías o tal y cual, de quién es la culpa. Ahora bien, las multinacionales son muy potentes, son muy poderosas, ¿de acuerdo? Si os fijáis un poco en los sistemas operativos del Microsoft, ¿de acuerdo? Que ahora ya, si quieres buscar la garantía del sistema operativo, igual tienes que bucear mucho, pero normalmente ellos dicen, mira, yo he llegado hasta aquí y lo intento hacer lo mejor posible. Y además te lo voy a ir manteniendo cada cierto tiempo, pues, para que las cosas funcionen cada vez mejor, sean más potentes, sean más cómodas para el usuario. Pero que sepas que yo no voy a hacerme cargo de tus problemas al utilizar esta herramienta. ¿Tienen razón? Yo creo que sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estos sistemas, y ya paso del sistema operativo, estos grandes sistemas de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Hay que pensar que están hechos en ciertas situaciones para que un experto, ¿de acuerdo?, aumente su potencia y su alcance. Eso O es. sea, no se deja o no se debería dejar que una máquina tome una decisión, salvo en ciertas situaciones, que son las que tienen que ver con la guerra. Hay situaciones en el mundo de la guerra en la cual sí que es verdad, los drones, al final los controla, bueno, ciertos drones los controla gente, ¿de acuerdo? Pero como lo que estamos viendo ahora, echan 300 drones. Yo no me imagino a 300 becarios manejando 300 drones. O sea, los lanzan y donde caigan, ¿vale? Entonces, y habrá alguna IA seguro que pequeñita dentro del dron que le va diciendo pues por dónde va, a dónde tiene que ir, qué distancia y tal. Entonces, hay cierto tipo de entornos en los cuales son las máquinas las que van a tomar la decisión final, ¿vale? Pero en el resto de las situaciones,
Los médicos, los asesores jurídicos, toda esta gente que van a utilizar herramientas de este estilo, ¿de acuerdo? Que no se les ocurra decir, no, he metido la pata y la culpa es de esta herramienta, que es que se les va a reír. Hasta el juez se le va a reír. Totalmente de acuerdo. Pues pasa a la siguiente. Como si lo hubiera hecho yo. Respecto a la parte, un poco lo que se ve, ¿no? Los modelos de IA que se les ve como cajas negras, ¿no? Que son difícilmente explicar cómo ha funcionado para darnos la respuesta. Ese concepto de explicabilidad que tienen los sistemas de inteligencia artificial, ¿creéis que tendría que exigirse como un requisito obligatorio? ¿O solamente en aquellos que afectasen a derechos fundamentales o derechos o partes muy sensibles, ¿no? De la información de las personas? A ver, y los que tienen que ver con misión crítica. O sea, a veces Eso no es. solo los derechos, ¿vale? Es decir, hay muchas tareas en las que eh, por tiempos, la capacidad humana de tomar decisiones va por segundos, vamos a decir en el caso de algunos milisegundos, y si tuviéramos que meter por debajo de ese nivel de reacción una decisión, pues vamos a tener que dejar a una máquina. Esa máquina debería poder explicar por qué lo ha hecho. De hecho, en la Agencia Espacial Europea, la IA solo entra si es explicable o no, ¿vale? Y con lo cual hay una gran parte de la IA que a día de hoy eh, no es explicable como ellos entienden la explicabilidad. Pero le dejo a Paco que lo remate porque seguro que lo va a hacer mejor que yo. A ver, eh, hay una cosa que habría que dejar claro. Cuando alguien dice, esto está hecho con IA, para empezar, no se le debería comprar nada de lo que está vendiendo. Nada, pero absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la IA no es nada. Es decir, esto está hecho con IA. Anda, que no hay distintos tipos de IA con sus propiedades y sus características. Entonces, nos estamos acostumbrando todos a decir, lo mismo que cuando empezaron los computadores. Es que esto está hecho con un computador. Y hábleme del algoritmo. ¿Y hasta dónde puede llegar? Y piense que se puede confundir. Ya no estoy hablando de la IA, con una contabilidad. Depende de cómo esté hecho el código, está al principio en una versión sencilla, puede meter la pata fácilmente. Entonces, para empezar, IA no es nada. Entonces, toda esta gente que se sube a los podios y se ponen a hablar y hacen congresos y hacen cosas y tal, y hablan de la IA, del impacto de la IA, es para irse del sitio. O sea, estos que me están hablando, lo único que me están intentando es vender algo, pero no me están diciendo qué me quieren vender. Bueno, pues resumiendo, hay IAs, tipos, hay unas cuantas. La lógica, la probabilística, la analogística, la que tiene que ver con las redes y la que tiene que ver con los procesos evolutivos. Y depende por dónde vayas, tienes cientos de algoritmos, ¿vale? Entonces, hay algunas que intrínsecamente ellas ya pueden explicar cómo han tomado la decisión y hay otras que intrínsecamente no. Entonces, las más modernas son de ese estilo, que no te lo pueden explicar. Entonces, cualquiera de vosotros dos sabe perfectamente la inversión que están haciendo estas empresas para intentar deducir cómo han tomado sus decisiones. Y es un problema abierto y a muy largo plazo, porque es muy duro, porque intrínsecamente no tiene esa propiedad, la tecnología, y la que estás utilizando es esa tecnología, pues no tienes esa propiedad. Entonces, vamos a ver cómo le damos la vuelta. Entonces, si tú pones dinero, hay cerebros que se van a romper la cabeza y lo van a intentar. Yo creo que con el tiempo será razonablemente explicable, porque además, analizando cómo van los desarrollos de modelos, no, hacia desarrollos de modelos que no son puros, sino que mezclan de un tipo, de otro tipo y tal, para intentar muchas veces que sean más potentes y más explicables. Entonces, ¿que a todo el mundo le interesa? Sí. ¿Por qué? Porque un médico le dice, mira, la maquinica esta me dice que con el 80% tú tienes un cáncer. Y yo opino como él. Y dices, bueno, tú me podrías explicar por qué has tomado la decisión, pues a lo mejor porque llevas 20 años trabajando en el tema. Yo me fío. Ahora que me lo diga una máquina, no queda tan chulo, ¿no? Entonces, es un problema muy abierto, es un problema muy difícil para ciertas tecnologías y también es verdad que hay mucha gente que está pensando en cómo conseguirlo, porque es fundamental. El propio experto querrá saber cómo ha tomado la decisión la máquina. Eso es. Sí.
Y también un poquito enlazando con esto, uno de los problemas, ¿no?, que tienen los modelos de IA es toda la parte de los sesgos, ¿no?, de la información cuando se les alimenta, cuando se les enseña. Al final la información puede tener sesgos. A veces son muy explícitos, pero a veces son sesgos que están ahí, que pasan muy inadvertidos, ¿no?, que están ahí, pero no los puedes a lo mejor identificar tan claramente. Y esto es un problema realmente, ¿no?, porque afecta a la calidad del material y afecta luego de manera muy directa al resultado que nos va a dar el modelo. Un modelo entrenado con información sesgada da respuestas sesgadas. ¿Qué mecanismos creéis que hay hoy en día o que están implementando, que pueden implementarse, mejor dicho, para poder detectar y corregir esos sesgos en los sistemas de IA antes del propio despliegue? Una A ver, cosa, sí, no, sí, 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 Paco, no. Paco, sí. Una cosa bastante interesante, ¿no? Desde el punto de vista del ciudadano, es que no tenemos solo una. Yo hace años cuando hablaba de estas cosas y se decía cuán rápido puede ir desde el punto de vista exponencial, yo planteaba que lo bueno sería que es que hubiera varias. Entonces, probablemente con una puedas controlar el sesgo de otra. Y si han surgido de sitios distintos con datos distintos, yo hago la broma de que para hablar de capitalismo me gusta preguntarle a DeepSeek porque lo tiene todo. Sobre el comunismo no, pero sobre el capitalismo y el impacto del capitalismo, desde luego, probablemente haya muchos test en chino que estén trabajando eso porque era un campo de interés. Y la verdad es que para mi forma de pensar, pues probablemente clavan algunas de las cosas de los resultados. Entonces, que haya varias, o sea, este planteamiento de que en Europa tendríamos que luchar por algo que tuviera los propios valores europeos, pues debería ser muy interesante y entre ellas se podrían llegar y, y marcar ciertos límites. Y luego, por otro lado, evidentemente tienen mecanismos internos para marcar lo que se puede y lo que no se puede. Hace poco salía el presidente de Anthropic diciendo, no le preguntes cómo hacer una bomba porque, porque vamos a ir a por ti. ¿Vale? Es decir, eso al principio, esos límites no estaban puestos y cuando apareció ChatGPT aparecían las típicas historias de que alguien le había cantado la receta de nitroglicerina Sí. en una receta de la abuela, ¿no? Es decir, habían sobrepasado esos, esos límites puestos, pero bueno, poner puestos al campo complicado. Y, yo dos comentarios completamente de acuerdo con Paco. Uno, no hay información que no esté sesgada. O sea, estas maquinicas se han entrenado con mentalidad de lo que han encontrado escrito. Y lo que han encontrado escrito, pues está escrito por mucha gente pues, que es blanca, es occidental, y hay pocos escritos que son africanos, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Entonces, Mm. el ser humano siempre se sesga. Es más, cuando recibe la información de estas máquinas, ¿de acuerdo? Que al final el ser humano es el que acepta o no acepta, ¿de acuerdo? La aceptas con tus sesgos. Luego, esto no se puede resolver. O sea, la información va sesgada. Y luego la otra, la forma que tienen, que a mí no me gusta un pelo, de defenderse estas herramientas, pues claro, luego hay mucha gente que la utiliza y estos no deben salir de los juzgados, todas estas empresas, ¿de acuerdo? Es que la forma que tienen de intentar resolver el problema es censurando. O sea, hay temas de los que no puedes hablar, ¿vale? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué tienes que hacer de mi papá o de mi mamá? Déjame, yo soy el que busco información, ¿vale? En bibliotecas, en artículos y tal. Hay de todo y para todo. Entonces ahora no me vengas tú, ¿de acuerdo? Prohibiéndome ponerte cierto tipo de palabras, defendiéndome de qué. Déjame en paz. ¿Que puedo ser un psicópata? Pues bien, los psicópatas también están en la Tierra. Entonces, no me lo... Y no van por ese camino. Sí, sí. Van por un camino que yo creo que no es bueno, que es el de censurarnos. No censurarnos a nosotros, ¿eh? El de censurar la información con la que vamos a tener que tomar decisiones. Así es. Muy bien. Enlazando un poquito también esto, el año pasado, ¿no?, se aprobó la Ley Europea de Inteligencia Artificial en julio, que, bueno, suponía, entre otras novedades, ¿no? El Parlamento sí que parece que estaba muy preocupado con los posibles avances sobre el tono que iba tomando esto.
Y una de las cosas que se hizo fue que se publicó un nuevo nivel, ¿no?, de riesgo, que era el inaceptable, que tenía mucho que ver con cuando la IA es la que está tomando las decisiones de manera automática y demás. ¿Cómo consideráis aquí, dentro de Europa, ¿vale? Un poquito con esta normativa que han hecho, con la nueva oficina del Observatorio de Inteligencia Artificial y demás, ¿cómo veis los derechos que tendrían que tener los usuarios frente a estas decisiones automatizadas que toman la IA sin intervención humana? ¿En qué ámbitos consideráis que podrían ser aceptables y en qué ámbitos, desde luego, para aclarar también un poquito ahora a la gente que está aquí escuchándonos, en qué ámbitos parece que está claro que el Parlamento pues, ha definido esa línea roja, ¿no? Los niveles inaceptables de uso donde la IA no puede tomar esas decisiones sin ningún tipo de intervención humana? Paco, ¿quieres? Bien, Paco sí, Rojas. puedo empezar yo. A ver, yo pondría 3 niveles. Uno, necesitamos leyes y regulación, como se ha visto. Eh, ¿A qué nivel? Desde el punto de vista de los derechos fundamentales, bueno, pues yo creo que la casuística te lo va a decir, pero eso es bastante lento, ¿vale? Es decir, chapo por la regulación europea, pero sabemos que habrá entornos donde no se cumpla. Y no sé si tenemos los Eso mecanismos es. adecuados como para perseguirlos y decir, oye, que no se ha cumplido, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, yo siempre soy partidario de las cosas un poco más simples y aquí voy a poner mi faceta de friki, que en algún momento la tuve. Y yo cuando leía Asimov y las 3 leyes de la robótica decía, es que esto tendría que ser así, ¿no? Es decir, algo muy simple que de alguna forma que te fuera planteando que el sistema por diseño ya estuviera Ujú. planteado de una forma que respetara eh, al ser humano, ¿vale? Es decir, ojalá pudiéramos llegar a ese planteamiento. Y luego, pues el tercer nivel es lo que decíamos, hay muchos intereses. Si nosotros como usuarios estamos utilizando ahora una tecnología que no se habrá utilizado o que no. Hace unos, yo creo, 3 o 4 años, a mí llegó una noticia que me impactó mucho que decía que el Pentágono era capaz de predecir lo que iba a pasar en el mundo a 7 días vista, Así. ¿vale? Y eso aún no había aparecido ChatGPT. Entonces, son estas noticias que en algún momento pueden tener mucho de alarmismo o pueden tener mucho de hype, pero por el otro lado, probablemente, y la historia nos dice que estas herramientas también van a tener ese otro grado de utilización, con lo cual bueno, nos tenemos que ocupar y nos tenemos que preocupar de las dos cosas. Como sociedad tenemos que empujar para que esto no sea, porque sí que creo que va a afectar a la propia sociedad en sí misma, ¿no? A la configuración de estos, de, de los modos de convivencia que estamos teniendo. Eh, yo estoy recordando en este momento, cuando estaba escuchando a Paco, que este problema, ¿de acuerdo? Cuando yo entré en la universidad, en el 72, era estudiante, había un boom de la ciencia ficción, en particular lo que había dicho. Entonces, había muchas novelas y muchas historias y se hablaba mucho de las bombas atómicas en aquella época. ¿Por qué? Porque acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial hacía pocos años y el final fue un bombazo, no, dos bombazos. Entonces, hubo una gran preocupación a partir de ese experimento exitoso, entre comillas, por lo que se denominaba la responsabilidad del científico. Y Mm. había libros, en aquella época leía cosas de ese estilo, en el cual te hacían ver que eh, es un problema muy difícil el normar todo lo que tiene que ver con la energía atómica. ¿Por qué? Porque hay cosas que son para el aprovechamiento de la sociedad y su mejora, y hay cosas que son para la destrucción de la sociedad y su peora. ¿De acuerdo? Entonces, estamos exactamente igual. O sea, y gracias a Dios, Europa le funciona razonablemente la cabeza, eh, hay que normar y hay que poner normas, ¿de acuerdo? De cómo debería ser esto para que fuese bonito. Y luego el ser humano se va a preocupar de saltárselas. Algunos seres humanos se van a preocupar de saltárselas. O sea, actualmente hay bombas atómicas a punta pala en algunos países, ¿no? Los más adelantados. Por cierto, la bomba atómica más grande que existe la tiene Putin, pero enormemente grande comparada con la que tienen los americanos.
no sé cuántas tendrá de esas, ¿vale? Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, pues eso, que las tecnologías ni son buenas ni son malas. Es el uso de esas tecnologías. Y siempre va a haber, siempre, gente que va a intentar aprovecharlas para el beneficio común y gente que las va a intentar aprovecharlas para su beneficio local o global o de su entorno o de su ambiente. ¿De acuerdo? Y esto es insalvable. Pero eso no quiere decir, que lo sabe todo el mundo, que no haya que normar. Hay que normar para orientar. Y luego el que se quiera saltar la norma, pues sabe que se está saltando una norma más o menos consensuada en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí a Europa, chapó, desde mi punto de vista, chapó, y eso que no me gusta mucho la burocracia, pero chapó. No sé lo que hay en China, no tengo ni idea. No sé lo que hay en Estados Unidos, no tengo ni idea, ¿de acuerdo? Pero no parece que presuman mucho de ello. Sí, así es. Muy bien. Bueno, pues yo creo, como estamos ya en hora, ¿vale? Tengo aquí, nos hemos dejado un montón de preguntas de las que habíamos pensado. La verdad es que este tema da para muchísimo, ¿vale? O sea, yo os quiero agradecer de verdad, Paco Rojas, Paco Serón, por todo lo que nos habéis estado contando. Nos podríamos parar realmente aquí toda la mañana hablando de diferentes temas, hilándolos perfectamente, pero yo creo que un poquito por no irnos de la hora, ¿vale? Vamos a terminar aquí. Entonces, Juan, si te parece, te doy paso para que puedas cerrar. Pues muchísimas gracias. La verdad que ha prometido la- todo el interés que tenía la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Javier, moderador. Muchísimas gracias a los ponentes, Paco Rojas, Paco Serón, que además habéis contribuido a los informes que os hemos dejado en el chat para profundizar en esta reflexión sobre el desarrollo del desarrollo responsable de la IA en un contexto de cambio climático y emergencia climática en el que estamos. Quiero también terminar agradeciendo el soporte y la financiación del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y también, como no, agradecer la colaboración y acompañamiento que está haciendo en este proyecto, en este proceso, la Universidad de Zaragoza y el Instituto Tecnológico de Aragón. Y por último, pues muchísimas gracias a todos y todas los asistentes. Y sobre todo, esto no termina aquí, es que nos toca reflexionar y sobre todo Ujú. implicarnos en todas estas acciones que han ido saliendo y que tienen que mejorar el uso que hacemos de la IA y las herramientas digitales en general, porque es que tenemos absolutamente claro que lo necesitamos como sociedad, como se ha puesto de manifiesto, y por el futuro de nuestro planeta. Así que buenos días y, como diría aquel, buena suerte a todos.